los únicos órganos que está alimentado, irrigado, está drenado por una arteriola. Y esta arteriola normalmente por minuto va a llevar 125 ml. Entonces vamos a ver acá. Se drena por una arteriola. Va a llegar a una región que se conoce como túbulo renal. El túbulo renal es un tubo largo que va a nacer desde una estructura que se conoce como glomérulo, que es la que están viendo acá. Lo que se filtra del glomérulo se almacena en un lugar que se conoce como cápsula de Bowman, que es lo que está aquí. Y van a tener un tubo bien largo. Ese tubo largo que ustedes están viendo aquí se conoce como túbulo renal. Y el túbulo renal se va a dividir en segmentos. Y los segmentos en los que se dividen nos van a ayudar o nos van a facilitar su estudio. Entonces, vamos a borrar acá y vamos a tener la primera parte de la nefrona. Este tubo que ustedes ven allí es contorneado, es decir, da diferentes vueltas, ya que esos tubos van a estar en la corteza. La corteza es una parte dura, por lo tanto, a medida que va entrando la corteza, se va doblando en diferentes partes y se da vueltas, por lo tanto se conoce como túbulo contorneado, y como está cerca del glomérulo es el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal es el lugar donde la mayor parte de la reabsorción ocurre. Entonces tenemos el túbulo contorneado proximal, vamos a tener después a una estructura que se encarga de darle la facilidad de filtración a nivel medular. Recordemos que el riñón en la parte de arriba tiene algo que se conoce como corteza, que es la parte donde llega la sangre, y después tenemos a la médula renal, que es la parte donde se mantiene un equilibrio ácido-base. ¿Ya? Tenemos por lo tanto la primera rama, que es la del asa de Henle, la rama descendente, que es la que estamos viendo acá, y vamos a tener acá la misma rama descendente, y esa rama descendente después sube y va a formar a la rama ascendente, y después de eso vamos a tener a otro túbulo, que es el túbulo contorneado distal. Entonces hasta ahora nosotros tenemos diferentes partes de la nefrona. El asa de Henle, que tiene una rama descendente y una rama ascendente, y después tenemos el túbulo contorneado distal. Por último vamos a tener una estructura, hola Cristian, ¿cómo le va? Una estructura que se encarga de ser sensible a las hormonas. De todo este tubo renal, la única parte que es sensible a las hormonas es el túbulo contorneado, el túbulo colector. Entonces el sitio de acción de las diferentes hormonas va a ser en ese tubo, que voy a dibujar de otro color, que es el túbulo colector. En ciertas evaluaciones ha salido la pregunta de cuál de las siguientes estructuras no forma parte de la nefrona como tal. Y les ponen el túbulo contorneado proximal, la rama ascendente, la rama descendente de la asa de Henle, el túbulo distal y por último tenemos el túbulo colector. Se dice que el túbulo colector no forma parte de la nefrona porque el túbulo colector es la parte donde todas las nefronas desembocan. Entonces por esa razón no cuenta como parte de la nefrona y es el lugar donde hacen acción las diferentes hormonas. Nosotros vamos a ver en ese dibujo qué es lo que ocurre con cada una de esas soluciones. ¿Qué pasa con la persona que toma agua? ¿Qué pasa con la persona que toma agua con sal? ¿Qué pasa con la persona que toma agua con urea? ¿Qué pasa con la persona que toma cerveza? Si hay en algún momento algo de lo que digo no se escucha, me dicen para repetirlo porque... internado. Entonces chicos, dijimos que llegaban normalmente 125 ml, obviamente llega más, 125 ml es lo que se filtra. Vamos a hablar primero de esto, de la persona que toma agua, solamente agua. Al aumentar la cantidad de sangre que le llega al glomérulo, nosotros aumentamos la cantidad de líquido que se filtra por el glomérulo. El glomérulo es una estructura muy selectiva. Va a tener diferentes capas. Creo que por cuestión del tiempo no las vamos a alcanzar a describir. Si nos sobra tiempo, con gusto. Pero ¿qué pasa con la persona que toma agua? Dentro del túbulo contorneado proximal, ustedes van a tener bastantes células. Y esas células las estoy dibujando acá son células cúbicas. Y esas células lo que van a hacer es permitir que lo que llega con el filtrado, porque aquí al filtrado no solamente llega agua, sino que llegan electrolitos, llegan sustancias de desecho como la urea, como la creatinina, llegan moléculas solubles como la glucosa, llegan ciertos aminoácidos, y cada una de esas cosas
cada una de esas sustancias que ven acá, la mayoría no se eliminan por la orina, la mayoría se reabsorben. Y en la parte de la nefrona donde ocurre la mayor parte de la reabsorción tubular, es en el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal ustedes van a tener 3 tipos de canales o 3 tipos de bombas. Es por eso que con la doctora queremos modificar las prácticas. Ya no se pudo para este semestre, creo que para el siguiente tampoco, pero queremos hacer que tomen otras cosas para ver cómo se altera la filtración renal. Azúcar. Entonces, vamos a tener acá diferentes canales. Todos son de color verde. Eso quiere decir que van a ser para el mismo ion. Todos esos canales que ustedes ven en el túbulo contorneado proximal van a ser para electrolitos, sobre todo para el sodio. Entonces, cuando ustedes ven esos canales verdes en el túbulo contorneado proximal, van a entender que cada uno de esos canales es un canal de sodio, ¿sí? Entonces, el sodio que viene, obviamente, se reabsorbe y pasa a los vasos sanguíneos. Acá arriba. Entonces, el sodio, muy general. ¿A qué me refiero con que es muy general? Que va a tender a irse con cualquier cosa que lo siga. Junto con el sodio se va a reabsorber agua, y vamos a entender por qué más adelante. Eso se nos pregunta en química. No creo que no nos preguntan eso, no sabía qué responder, pero todavía está. Entonces, el sodio se reabsorbe, y cuando algo pasa del filtrado al vaso sanguíneo, eso se conoce como reabsorción tubular. Y cuando es opuesto, cuando algo pasa desde el vaso sanguíneo hasta el filtrado, eso se conoce como secreción tubular. ¿Ya? Reabsorción del filtrado al vaso sanguíneo, secreción del vaso sanguíneo al filtrado. Este canal de sodio va a permitir que se reabsorba el 65%. Es la parte donde más sodio se va a reabsorber. Y en eso se lo debe gracias a todos los canales que nosotros tenemos acá. Yo les pregunto ahora, cuando ustedes orinan, ¿es normal que se elimine glucosa? ¿Sí o no? No. Y la razón de eso se basa en estos canales. Uno de esos canales de color verde es un canal transportador de sodio y glucosa. Y tiene un umbral. ¿Cuándo se dice que una persona es diabética? Cuando tiene mayor de 125 miligramos por decilitro de concentración en la sangre capilar. Cuando ustedes alcanzan ese valor, o van a irnos más grandes, después de comer se estima que ustedes, o que su glicemia suba hasta un nivel de 200 miligramos por decilitro. Entra mucho azúcar. Entra tanta azúcar que estos canales deciden permitirle el paso, no solo el sodio. Se reabsorbe también la glucosa, y se reabsorbe el 100% de la glucosa. Por eso que ustedes no eliminan glucosa por la orina, porque estas bombas de sodio con glucosa van a reabsorber toda la glucosa. ¿Cuándo no la absorben? Cuando ustedes superan este umbral. Cuando se supera el umbral de 200 miligramos por decilitro de glucosa, esos canales se cierran. Y esa es la razón por la que las personas diabéticas, sobre todo las personas diabéticas no controladas, tienen algo que es un síntoma que se conoce como glucosuria o glicosuria. Es porque estos canales, los canales de sodio con glucosa, se inactivan, permitiendo que el azúcar o que la glucosa se elimine por la orina. Y eso obviamente se traduce como una pérdida de energía, como una fatiga prolongada, ya que la glucosa es lo que nos permite movernos con facilidad. Entonces, una pregunta, disculpa, o sea, ¿se bloquea totalmente o se reduce la...? Se bloquea. O sea, no se bloquea totalmente. Nunca se va a bloquear totalmente. Cierta parte se va a reabsorber, pero la mayoría no. La mayoría... En exceso. Digamos, si tienes 20, te funcionan 3. El resto coge y sigue eliminando los aminoácidos. Entonces, existe un canal transportador de sodio con glucosa, por lo tanto debe existir un canal transportador de sodio con aminoácidos. Entonces pasa lo mismo. Llegan los aminoácidos y esos aminoácidos se reabsorben. Es por esa razón que nosotros queremos ponerlos a tomar azúcar para ver de qué forma aumenta aumenta la cantidad de orina. ¿Ya?
Entonces, en el túbulo contorneado proximal, ustedes van a tener canales que son de sodio, pero que son de sodio, potasio, canales de sodio glucosa y canales de sodio con aminoácidos. Estos permiten que se reabsorba la mayor cantidad de glucosa, la mayor cantidad de aminoácidos y obviamente la mayor cantidad de sodio. Por lo tanto, si se reabsorbe el 65% de sodio a nivel de túbulo contorneado proximal, también se debe reabsorber el 65% de agua. ¿Ya? Lo que se reabsorbe de sodio y lo que se reabsorbe de agua. Y todo eso ocurre a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Ya? La urea es uno de los tantos reactivos que ustedes tomaron. La urea es un producto de desecho, un metabolito que se da gracias a la degradación de las proteínas, más que nada. Y la urea comparte cierta similitud con la membrana celular de las células, es decir, que está hecha de lípidos. Al estar hecha de lípidos, vamos a dejarla de color rojo, la urea va a reabsorberse de esta forma. Pasa por los espacios intracelulares de las células y se reabsorbe. Se estima que a nivel del túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 50% de urea. ¿Ya? Entonces ustedes saben que en el túbulo contorneado proximal se van a reabsorber el 100% de la glucosa, el 100% de aminoácidos, el 65% de agua, el 65% de sodio y el 50% de urea. Cuando ustedes quieren regular la diuresis de una persona que es hipertensa, van a escuchar el término de diuréticos. Los diuréticos son fármacos que ayudan a eliminar líquido, para que las personas que tienen un aumento de líquido, es decir, un edema, pierdan ese edema y vuelvan a su nivel normal, a su configuración normal. Los diuréticos que ustedes usan a nivel para inactivar cualquiera de esos canales se conocen como diuréticos osmóticos. ¿Ya? Entonces los diuréticos osmóticos son los que tienen efecto a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Qué pasa con la persona que toma bastante agua? Al llegar mayor cantidad de agua, vamos a tener un mayor filtrado. Por lo tanto, ¿qué esperaríamos ver acá? Esperaríamos ver que el volumen aumente. Por eso es que nosotros medimos la variable a través de casi 2 horas para ver qué tanto afecta el volumen el consumo de agua. La persona que tomó agua creo que tomó 1 litro con algo, o 1 litro, no estoy seguro. Entonces esperaremos que el volumen aumente. Si el volumen aumenta, yo les pregunto, ¿qué pasa con la concentración de iones dentro de esa solución? ¿La concentración aumentaría o disminuiría? Disminuye. Por lo tanto, la persona que tomó agua va a tener un aumento en el volumen, pero va a tener una disminución en la densidad. Entonces nosotros esperaríamos ver que a medida que vamos recogiendo las otras muestras, haya un aumento en el volumen, pero una disminución en la densidad. Entonces, cuando les pregunten a ustedes en las lecciones o en los exámenes cuál es el efecto o qué ocurre con la persona que toma agua dentro de la práctica, es un aumento en el volumen de la orina y una disminución en la densidad urinaria. Recuérdense que a medida que entra mayor cantidad de agua se va a diluir la concentración de iones, por lo tanto disminuye la densidad y aumenta el volumen. ¿Ya? Ya vimos eso. Vamos a ver ahora qué pasa con la persona que toma agua con sal. Y vamos a recorrer el filtrado. El filtrado va a pasar y va a llegar a la asa de Henle, a la rama descendente. Vamos a seguir bajando y vamos a subir. Esto que está acá, corteza, lo que está acá abajo es la mitad. ¿Ya? A medida que sube el agua, no solamente sube agua, sino que suben iones. Y existen canales, existen bombas acá. Y esas bombas que ustedes encuentran a nivel de la rama ascendente de la asa de Henle se conocen como bombas de sodio, potasio y 2 de cloro. Es decir, que cada una de esas bombas va a eliminar, por así decirlo, iones, y esos iones van a permanecer en el espacio medular. Si aumenta la concentración de sodio a este nivel, no solo de sodio, sino de sodio, potasio y cloro, ¿qué hace el agua? El agua va a tratar de disminuir la acidez que está en este nivel.
En la rama ascendente nosotros tenemos canales o bombas que se conocen como bombas de sodio, potasio y los de cloro. Por lo tanto, esas van a aumentar la osmolaridad dentro de la médula. Y como ustedes ya saben, el agua siempre va a seguir al sol. Activando, se van llenando llenan de iones la médula. Canales especializados se van a ir activando en la rama descendente. Esos canales especializados se descubrieron hace poco, en el 2004. Todavía algunos son mayores. Y esos canales que ustedes están viendo de color azul se conocen como acuaporinas. Y las acuaporinas hay de diferentes tipos. Hay desde la 1, creo que hasta la 13. Y la 1 está relacionada con cataratas, con la formación de cataratas. Eso lo aprendimos. ¿Ya? Entonces las acuaporinas van a permitir que el agua salga para diluir la concentración de los iones. Es decir, en la rama ascendente comienza la permeabilidad de los iones, es decir, que acá la rama ascendente es permeable a los iones y no es permeable al agua. Sin embargo, acá, esta rama, la rama descendente, es permeable al agua. ¿Ya? Y ese mecanismo por el cual entra agua y salen los iones no va a ser igual en todos los niveles de la médula. Los riñones se dividen en diferentes partes. Uno de esos es la pirámide renal. Tenemos acá la corteza y por acá debajo vamos a tener a la médula. Y acá ustedes van a tener a los cálices menores, que son los que recolectan la orina. A medida que ustedes van más profundo, la osmolaridad aquí es de 300 milimoles. Y acá al inicio de la médula la osmolaridad es la misma. Pero va saliendo agua y van entrando iones, entonces la osmolaridad comienza a cambiar. A medida que ustedes van más hacia abajo, la osmolaridad se vuelve más negativa. 500, 700, 900 y 1200 milimoles. A medida que ustedes van más hacia abajo, es más ácida la médula. Y eso se debe gracias a este proceso. Ese proceso, ustedes lo van a escuchar en teoría como el sistema contracorriente multiplicador. Entonces, el sistema contracorriente multiplicador es el que se encarga de darle la osmolaridad a la médula renal. ¿Ya? ¿Qué pasa con la persona que toma agua con sal? Si la persona toma mayor cantidad de agua, y obviamente tenemos sal en esa agua, se va a reabsorber mayor cantidad de sodio. Si se reabsorbe mayor cantidad de sodio, ¿qué pasa con el agua? Se reabsorbe también, ¿verdad? Entonces, en esta persona, nosotros esperaríamos que el volumen disminuya y los resultados tal vez no los veamos dentro del minuto 30, tal vez los veamos un poco después. Es por eso que les diga que una persona por razón tiene que ir tomando el tiempo para ver cómo se va alterando la diuresis. Pero ¿qué pasará con la densidad? Si tenemos mayor cantidad de iones, se disminuye el volumen, pero la densidad en esta persona va a aumentar. Entonces, ¿qué decimos de la persona que tomó agua con sal? Que el volumen urinario va a disminuir, pero como hay mayor cantidad de iones, esperamos que la densidad aumente. ¿Ya? Persona que toma agua con urea. Les dije que la urea se reabsorbe en un 50% a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Qué pasa con el otro 50%? O 49, 48, dependiendo de donde lo lean. Existe algo que se conoce como reciclaje de la urea. La urea no se reabsorbe más, solamente aquí. Y el restante se queda a nivel de la médula renal. Es decir, que hay dos cosas que le dan la osmolaridad a la médula. La primera es el sistema contracorriente multiplicador y la otra cosa que le da la osmolaridad necesaria para que la orina baje es el reciclaje de la urea. Entonces esos dos procesos ocurren.
Como la urea se reabsorbe aquí y acá, no altera, y como es una sustancia de desecho liposoluble, no va a alterar de forma negativa la diuresis. Es decir, que la persona que tomó agua con urea, ¿qué esperaría que pase con la diuresis? Si está tomando agua, ¿tiene que? Aumenta. Entonces la persona que toma agua con urea va a aumentar la diuresis, es decir, aumenta la cantidad de orina que se elimina. ¿Y qué pasará con la densidad? Bajará. ¿Ande? Disminuirá. Disminuye. Eso pasa con la persona que toma agua con urea. Y pasa así, ¿por qué? Porque la mitad se resuelve en el túbulo contorneado proximal y la otra mitad se queda dentro de la médula renal para darle esa osmolaridad. Si la osmolaridad no disminuye a medida que usted va más hacia abajo, existe como un estancamiento de la orina, por así decirlo. ¿Ya? Ahora, ya vimos qué pasa con estas tres personas. Vamos a ver qué pasa con la acción. Si bajar la presión a una persona, actuando aquí, en la asa de Henle, ustedes usan diuréticos de asa. Un ejemplo es la furosemida. Diuréticos monoidales, es decir, en los países del primer mundo, no existe ese término, pero en los países muy desarrollados, la furosemida viene como spray. Entonces le dicen al paciente que abra la boquita y le echa sus 2 o 3 chorros y comienza a orinar rápido, es de mayor absorción. En nuestro país, la furosemida, en caso de emergencia, te viene como pastilla. Entonces tiene que esperar más tiempo para ver los resultados. Ahora, hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre todo eso de lo que les he dicho? Entonces seguimos al filtrado y una vez que el filtrado pasa al túbulo contorneado proximal y se reabsorbe el 65% de agua, 100% de glucosa, 100% de aminoácidos, 50% de urea, 65% de agua, pasa a nivel de asa de Henle, se reabsorbe un 10% de cada uno y llegamos acá, llegamos al túbulo contorneado distal. Cuando ustedes llegan al túbulo contorneado distal, lo único que queda de sodio es hasta un 10% de lo que había aquí. Otros te van a decir 15, pero está entre 10 y 15, entonces vamos a ponerle que queda 10% del sodio inicial. En el túbulo contorneado distal ustedes también tienen células, pero estas células normalmente pasan inactivas. Y en esas células ustedes van a tener un canal, que para no confundirnos lo vamos a dejar de color rojo como la sangre. Ese canal que está ahí va a permitir el paso del sodio para que regrese nuevamente el vaso sanguíneo y eso se conoce como reabsorción. ¿Ya? Pero ese canal no solamente va a ser para el sodio, va a ser para otro ion. Otro ion que se filtra es el calcio. Y lo vamos a dibujar de color rojo. Esa bomba de sodio y calcio normalmente pasa inactiva. Es decir, que normalmente no se debería reabsorber ni sodio ni calcio a este nivel. ¿Pero por qué se les menciona? Porque esa bomba de sodio y calcio es el sitio de acción de otro diurético. Recuerden que el diurético es un fármaco que ayuda a eliminar volumen. Acá arriba en el túbulo contorneado proximal tenemos a los diuréticos osmóticos. Abajo en la asa de Henle tenemos a los diuréticos de asa. Y acá arriba nosotros vamos a tener a unos diuréticos que se conocen como diuréticos tiacídicos o las tiacidas. Las tiacidas van a activar ese canal de sodio y calcio y van a reabsorber mayor cantidad de agua. No sé si les preguntan, porque esas cosas suele preguntárselos en los exámenes de práctica rara vez, pero en teoría creo que sí. La bomba de sodio y calcio es la sitio de acción de los diuréticos tiacídicos. Y ahora vamos a la otra parte. El túbulo contorneado distal tiene dos segmentos, un segmento inicial y un segmento terminal. El segmento distal o terminal del túbulo contorneado distal también es sensible a hormonas. ¿Y qué pasa con la persona que toma cerveza? La osmolaridad normalmente
es de 300 miliosmoles, ¿verdad? ¿Qué es osmolaridad? Ustedes tienen aquí un frasquito, y en ese frasquito ustedes tienen agua y tienen cualquier ion. Si la concentración de agua y del ion es la misma o relativamente igual, eso se conoce como una solución isotónica, porque la concentración del soluto y del solvente es prácticamente igual. Hay otros escenarios. Nosotros vamos a dibujarlo en negro. Cuando la concentración soluto, solvente, cuando la concentración del soluto es mayor a la del solvente, nosotros tenemos una solución hipertónica. Y cuando nosotros tenemos el otro escenario, donde la concentración del solvente es mayor que la del soluto, 4. Esta es menor, esta es mayor, esto es hipo, creo que el tipo es no puedo ver acá. Hipotónicas. ¿Qué pasa con la cerveza? La cerveza está hecha a partir de cebada. Y la cebada es rica en los iones. La cerveza esta tiene gluten, pero esa es otra historia. Entonces, cuando ustedes toman bastante cerveza, como nuestro amiguito que tomó las 2 botellas, hacemos que la molaridad sanguínea se aumente. Al aumentar la molaridad sanguínea, nosotros tenemos aquí el riñón. Por encima del riñón vamos a tener una glándula que se conoce como glándula suprarrenal o glándula adrenal, que tiene 2 componentes, una corteza y una médula. En la corteza ustedes van a liberar diferentes hormonas, 3: los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los andrógenos de bajo peso. Los mineralocorticoides son los que se encargan de regular la concentración de los iones, se encargan de regular el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, todos los iones. Cuando hablamos de una hormona mineralocorticoide, estamos hablando de la aldosterona. Entonces la aldosterona es una hormona liposoluble porque está hecha a partir de grasa, y la aldosterona va a encargarse de activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué hace eso? En el túbulo colector nosotros tenemos 2 tipos de células. Las de color negro, que son redondas, se conocen como células principales. Y entre las células principales vamos a tener 2 células, una azul y otra roja. Y esas células se intercalan una con otra. Después de una azul sigue una roja, después de la roja sigue el azul. Por eso se conocen como células intercaladas. Entonces en el túbulo colector tenemos células principales y células intercaladas. Células intercaladas de tipo A y células intercaladas de tipo B. Cuando alguno de ustedes tiene un desequilibrio del bicarbonato o de los hidrogeniones, se producen alteraciones que terminan llevándolos a ustedes a una acidosis o a una alcalosis. Cuando esa acidosis o alcalosis no afecta al pulmón, sino que afecta al riñón, eso se conoce como acidosis o alcalosis metabólica. Entonces la acidosis o la alcalosis metabólica se resuelve en estas células, en las células intercaladas. La célula intercalada de tipo A va a solucionar procesos relacionados con la acidez o con la acidosis. Y la célula intercalada de tipo B va a encargarse de regular procesos relacionados con los trastornos básicos, y otra palabra para básico es alcalino. Entonces, las células intercaladas de tipo A resuelven la acidosis metabólica, y las células intercaladas de tipo B la alcalosis metabólica.
Ya vamos a ver de qué forma. Pero tenemos que hablar de la aldosterona. Cabe recalcar que todas esas células tienen núcleo, si no, no fueran células. Y la célula principal también tiene un núcleo. Está aquí. La aldosterona, al ser una hormona esteroidea, esa hormona esteroidea no necesita ningún receptor, sino que la aldosterona entra y actúa directamente a nivel del núcleo. Al actuar directamente a nivel del núcleo, va a ser lo siguiente. Tenemos un medio hipertónico. Entonces va a hacer tres cosas. Lo primero que va a hacer es poner un canal, una bomba, que permita que entre el sodio y que salga el potasio. Esas bombas son bombas de sodio y potasio. Entonces la aldosterona tiene varias acciones. Una de ellas es la activación de bombas de sodio y potasio, de tal forma que se altere la concentración de los iones. Después de eso, va a formar un canal, y ese canal que ustedes ven ahí de color azul va a permitir que entre el sodio y ese sodio llegue al vaso sanguíneo. Entonces, la segunda acción de la aldosterona es un canal de sodio. Y la tercera acción de la aldosterona es poner un canal de potasio aquí. Y ese canal hace que el potasio que está intracelular salga. Por lo tanto, ustedes terminan eliminando más potasio por la orina. Y esos son los efectos de la aldosterona. El primero es bomba de sodio y potasio para alterar el equilibrio entre las dos células. La segunda es un canal de sodio que hace que el sodio se reabsorba y vaya al vaso sanguíneo. Y el tercero es un canal de potasio que aumenta la excreción del potasio por la orina. ¿Sí? Entonces esos son los tres efectos de la aldosterona. Una vez que pasa eso, se activa otra hormona, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, y termina con la liberación de la hormona antidiurética o la ADH. La hormona antidiurética tiene dos receptores. Yo sé que hablo mucho, pero un receptor se encuentra en el vaso sanguíneo. Ese receptor que está allá y el receptor que está acá. El receptor que se encuentra en la arteriola se conoce como receptor V1. La V viene de vasopresina porque antes se conocía así, vasopresina. Entonces llega la hormona antidiurética acá y produce vasoconstricción. Eso hace en la arteriola, en el receptor V1. Y acá nosotros vamos a tener el receptor V2. El receptor B2 va a hacer que la hormona antidiurética llegue y dentro de esa célula ustedes van a tener vesículas, que vamos a dejar de color verde. Esas vesículas van a tener canales proteicos como los de acá, van a tener acuaporina. Una vez que la hormona antidiurética se junta al receptor B2, va a iniciar un proceso metabólico. Cuando se activa esa proteína G, eso va a activar otra hormona que se conoce como la lactociclasa. La lactociclasa va a producir una proteína que se llama proteinoquinasa A, y la proteinoquinasa A va a llegar a esa vesícula y va a cortar. Esta parte de aquí no se la tienen que aprender. Solo tienen que saber que la hormona antidiurética actúa en el receptor B2 y separa a las acuaporinas de la vesícula donde se encuentran. Una vez que se separan, que las corta, las acuaporinas se depositan a nivel del túbulo contorneado. Entonces, una vez que pasa eso, el filtrado hace la hormona antidiurética. La hormona antidiurética permite que la orina que está siendo eliminada Entonces, ¿qué pasa con la persona que toma cerveza? Al aumentar la osmolaridad, nosotros hacemos que se disminuya la secreción de hormona antidiurética. Se disminuye la liberación de la hormona antidiurética
y esas vesículas, como acuaporinas, no se sintetizan. Por lo tanto, no se activa en ninguno de esos canales. ¿Y qué creen que pasa con la persona que toma agua con cerveza? Cuando hablamos del volumen, ¿el volumen aumenta o disminuye? Si la osmolaridad elevada Aumenta. aumenta, disminuye la secreción de hormona tiurética, por lo tanto, la persona que toma agua con cerveza va a eliminar mayor cantidad de agua. ¿Y qué creen que va a pasar con la densidad? ¿La densidad aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, porque tiene mayor cantidad de iones. Entonces, en esas dos células va a hacer efecto, va a actuar una hormona que creo que ustedes la ven química, por encima, perdón, que es la anhidrasa carbónica. ¿Ya? Es donde me bugueo. Se lo seque acá. Hace reabsorber el bicarbonato. El bicarbonato se forma aquí mismo, por acción de la hormona de la anhidrasa carbónica. Entonces, la anhidrasa carbónica, ¿qué juntaba la anhidrasa carbónica? No me acuerdo, se lo pregunto a ustedes. El agua, ya. H2O más CO2. Ya, entonces eso te forma una cosa que se llama ácido carbónico, creo. Sí, ácido carbónico. ¿Cuál era la cosita esa? HCO3. El nombre. La fórmula. HCO3. Ya, y sobre ese mismo lugar actúa también la anhidrasa carbónica. Y te lo separa en dos cosas. El Bicarbonato. protón Y el el bicarbonato. bicarbonato, que creo que es H. ¿Cómo es el bicarbonato? HCO3. HCO3. Ajá. Ahí es H2CO3. H2O3. Y ahora ahí sí es. Y todo esto hace la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica hace que se junte y que a su vez se separe. Entonces, en la acidosis, como tenemos mayor cantidad de protones, este bicarbonato que está acá, Ahí es HCO3. negativo. HCO3 y hidrógeno por el otro lado. Lo voy a cambiar de lugar. Entonces, HCO3 menos y acá el protón. Ya. ¿Qué pasa con la acidosis? Como tenemos mayor cantidad de hidrogeniones, ese hidrogenión se elimina por la orina. Y el bicarbonato, que es el buffer, se reabsorbe y va a la sangre. Y es así como ustedes corrigen la acidosis por medio del sistema renal. Y ahí es cuando ustedes así entienden para qué sirve la anhidrasa carbónica, porque en química no me acuerdo cuando aprendí eso. Entonces acá pasa lo mismo, H2O más CO2. Y no es que me acuerdo, no quiero que me olvide, sino es que ya lo razoné y dije ya. H2CO3 y esto a su vez es la 2. Acá se elimina el bicarbonato. Esto se reabsorbe. Acá. Y esto se elimina. Y eso es como un reciclaje mismo que ocurre ahí. Porque igual el agua entra y el CO2 igual está dentro. Entonces es como un mix. Entonces chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? A ver, que no dejen quedado claro. ¿Todo bien? ¿La aldosterona no hace secreto del butano? No.